Amigos de todo el país, ¿cómo están todos? Saludos en el aire y en su televisor. Hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras son, como siempre, para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia, su audiencia de siempre. Iremos al cambio comercial para retornar con nuestro primer invitado del día, que lo será el licenciado Víctor Peña, académico, político, economista. Con él volveremos. Estamos de vuelta, amigos, con el doctor Víctor Peña, economista, académico, abogado y político. Doctor, bienvenido. Bienvenido, Aurelio Guerrero. En su casa, mi gran Víctor. amigo. Gracias por invitarme Amigo a de este programa. siempre, todo bien, me alegro verlo. Muy bien, me siento muy bien. Bueno, pues, aunque usted tiene todo ese currículum, su carrera básica es básica de economista. Claro, Y por es eso así. me gustaría que empezáramos este programa hablando del informe del Banco Central de la República Dominicana. Usted sabe que el Banco Central, en el último informe del año pasado, hablaba que la economía terminó encendida en cierto punto porque terminó con un 7% el último cuatrimestre y hablaba que eso hizo un promedio de 4.5 durante todo el año. Y hablaba que fueron las inversiones del gobierno en la construcción, fueron los préstamos que hizo el propio Banco Central, que aumentó la cartera de crédito con los encajes que modificó a los bancos, y dijo que justamente este año empezaría con esa misma dinámica la economía nacional y justamente el primer informe del Banco Central de este trimestre comprueba eso. Empezamos con un 5%, siendo se supone que el trimestre más lento, ¿verdad? El primero del año, y empezó con un 5%, ya él mismo está proyectando un 6% de promedio para este año. Hábleme de ese informe del Banco Central. Bueno, el Banco Central prepara un informe sobre el comportamiento de la economía durante todo el año, lo mismo que lo hace trimestralmente. Presenta un informe del comportamiento de la economía durante los 3 meses primeros de este año, luego los otros 3 meses siguientes y así sucesivamente. Un informe por trimestre y un informe anual con relación al comportamiento anual, naturalmente, de la economía dominicana. En el caso del crecimiento del PIB real, en el año pasado, en el 2012, fue de 4.1% y la tasa de inflación fue de 3.8%, lo que quiere decir que el crecimiento nominal de la economía fue de 7.9%, pero el crecimiento real fue de 4.1%. No obstante, el hecho de que a principios del año 2013, del año pasado, se aplicó la reforma tributaria que produjo efectos recesivos o contractivos en la economía. La economía se resintió en el primer trimestre del año 2013, pero a partir del segundo trimestre comenzó a recomponerse el comportamiento de la economía dominicana y a retomar su ritmo, su dinámica de crecimiento. Para este año, el Banco Central ha proyectado un crecimiento de 5%. Y los organismos internacionales, el caso del Fondo Monetario Internacional, el organismo regional de las Naciones Unidas, que es la CEPAL, también han avalado
esa proyección que ha hecho el Banco Central en cuanto al crecimiento del PIB real de la economía dominicana durante el año 2014. Es decir, al término de este año, en diciembre de este año, pues se espera que el crecimiento haya sido de 5 o cercano a 5% el crecimiento, o ligeramente por encima, porque se trata de una proyección, pero se moverá alrededor del 5% el crecimiento. Y también la tasa de inflación será una tasa que estará por debajo naturalmente de 10%, será de 4%, no pasará de 5 o de 6%. Entonces, la economía, en cuanto a esos dos grandes indicadores, tendrá un desempeño adecuado. Pero ya lo que la gente cuestiona y lo que preocupa a la gente no es tanto que la economía crezca, porque se sabe que ha crecido y ese ha sido una conquista de todos los gobiernos del PLD, lo mismo que la inflación ha estado bajo control. Ahora lo que se quiere ver es que haya cierto derrame hacia los sectores de abajo en cuanto a los frutos del crecimiento. Que ese crecimiento no se concentre en los poseedores del capital, sino que ese derrame dé lugar a que una mayor parte de esos frutos llegue a los trabajadores, a la gente de clase media, a los desempleados, a los más humildes, a los más pobres de la sociedad dominicana. Entonces lo que se está planteando en el fondo, que está muy bien que la economía crezca, porque en la medida que crece se eleva el nivel de empleo y se combate la pobreza. Pero hay que tomar medidas para que sea disminuida la concentración de la distribución de los frutos del crecimiento, la distribución del ingreso en la economía dominicana. De tal manera que haya políticas dirigidas a provocar ese derrame de los frutos del crecimiento hacia los sectores que están en la base de la pirámide social dominicana y que no se quede la mayor parte de esos frutos, como se ha estado quedando en los sectores empingorotados de la sociedad dominicana. América Latina es el continente más desigual, no el más pobre, sino el más desigual. Y de América Latina, la República Dominicana es uno de los países más desiguales, de tal manera que esos son grandes retos que tiene la sociedad dominicana. Enfrentar el problema de la desigualdad, enfrentar el problema de la pobreza de manera seria y enfrentar el problema de la exclusión y de la marginalidad. Pero sobre todo los dos primeros problemas, que son macro problemas económicos y sociales, el problema de la concentración del ingreso, la extremada concentración del ingreso en los sectores de arriba y el asunto del crecimiento de la pobreza, sobre todo de la pobreza crítica en la sociedad dominicana, porque en determinados momentos hemos logrado reducir, pero mínimamente, la pobreza. Pero en cuanto a la desigualdad, no hemos logrado reducir en términos significativos el problema de la desigualdad en la República Dominicana. Pero yo estoy hablando, doctor, con un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Usted es vicesecretario del económico, del área económica del Partido de la Liberación Dominicana, y esa es, yo he oído mucho la teoría esa del derrame, pero en esa teoría del derrame tengo más de una década que esperando el derrame. Si no hay política económica, no hay derrame. Y seguimos en la eterna desigualdad, inequidad social, como le llaman ustedes. Entonces es una responsabilidad no solamente de económica, sino de política, del Estado, que es el Estado del PLD. ¿Hacia dónde vamos? Claro, eso se logra aplicando no solamente políticas económicas correctas, sino también políticas sociales. El caso del programa Solidaridad, que se está ejecutando desde los gobiernos de Leonel, y otro programa de tipo social para incentivar y dar lugar a que, por ejemplo, se reduzca la deserción escolar, sobre la base de darle un subsidio a las madres solteras para que envíen a sus hijos a la escuela. El asunto del sistema de seguridad social, producir cambios y reformas de tal manera que tanto en el sistema de pensiones como en el sistema de salud, de que se amplíe
el universo para que más sectores de la sociedad dominicana, sobre todo de los sectores de abajo de la sociedad dominicana, se incorporen, y que naturalmente ese sistema contempla el problema de que unos sectores van a subsidiar a otros, y eso está correcto. Los sectores que más tienen, e incluso la clase media, en ocasiones, hace sus aportes en cuanto a subsidiar a sectores de abajo. Doctor. De manera que el Estado, implementando políticas sociales, no políticas de emergencia social como la que se ejecutan a través de los comedores económicos, del plan social de la presidencia, sino políticas sociales estructurales, concebidas en el marco del gabinete social, porque hay una estructura institucional para eso en la República Dominicana, que es el gabinete social, que lo dirige la señora vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. De manera que no solamente aplicar políticas económicas correctas para lograr que la economía crezca y se mantenga estable, es que debemos procurar, y el Estado tiene un papel que jugar en ese sentido, también el sector privado, en una estrategia de desarrollo económico y social de la República Dominicana, en el marco de la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, contemplar esas políticas sociales para enfrentar el problema de la desigualdad, la extremada desigualdad en la distribución del ingreso en el país, y también combatir el problema de la pobreza de manera más efectiva. Ok. Doctor, en el informe de que estamos hablando, el informe del Banco Central del primer trimestre de este año, aparece que en los últimos 6 meses el empleo, se crearon 72,000 empleos, algo más que a todo lo largo del 2013, que fueron 69,000. Lo que quiere decir que la política del presidente Danilo está dando algún resultado, esa política, sobre todo de las visitas. La visita sorpresa, la construcción masiva de escuelas, que tiene una repercusión en las comunidades. Ahora, ProMIPYME, sí, el financiamiento de la micro. Me preocupa un detalle, doctor. En ese mismo informe, la construcción creció un 18%, pero minería creció en un 35%. Pero resulta que estamos hablando de un país y una economía fundamentada hasta cierto punto en la minería. Entonces, el problema de Loma Miranda, que el pueblo de Bonao está reclamando en la calle que se explote Loma Miranda, pero aquí hay una sociedad civil y unos ecologistas en la capital con un palillo en la boca diciendo que no se explote Loma Miranda. ¿Qué hacemos con Loma Miranda? Yo creo que eso requiere de una decisión de Estado. Y en la decisión de Estado no debe contar la poesía, debe contar la ciencia, debe contar la razón. Y entonces, cierto, hay que respetar los derechos ambientales de la población dominicana. Pero esa población dominicana tiene derechos sociales, derecho a empleo, a tener empleo, derecho a recibir ingresos. Y en la historia de la humanidad no ha habido un solo momento en que el hombre haya dejado de intercambiar con la naturaleza para producir, llevar a cabo los procesos de producción, que como los define von Bauer, un gran teórico de la economía neoclásica, la producción es transferencia y combinación de materia. Y por consiguiente, en este contexto, sin afectar el equilibrio medioambiental, es posible poner ese recurso a disposición, seguirlo poniendo a disposición del desarrollo humano, del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de los individuos, de los seres humanos. Porque en ese subsuelo de Loma Miranda hay recursos minerales. Y obviamente que sobre la base de armonizar, lograr el equilibrio entre los derechos difusos y los derechos sociales, es posible explotar en aquella parte que sea posible explotar sin destruir el equilibrio medioambiental.
y cuando se afecte el equilibrio medioambiental, que la empresa asuma el pasivo medioambiental. Tiene que reconstruir o reconstituir eso donde ha sido afectado el equilibrio medioambiental. Pero no por ello hay que dejar de poner esos recursos a disposición del desarrollo de la población, en este caso de la población dominicana y de la sociedad dominicana. De manera que es posible, mediante el uso de la ciencia, haciendo estudios serios, delimitar en cuáles áreas es posible hacer la explotación y en cuáles áreas no. Y además obligar a la empresa que asuma el pasivo ambiental. Pero además, en ese caso específico, llámese como se llame la empresa, porque no estamos defendiendo a las empresas extranjeras, jamás, porque ese nunca ha sido nuestro norte ni nunca ha sido nuestra filosofía. Nuestra filosofía y nuestro norte es la defensa del interés nacional. Nuestra filosofía y nuestro norte es la defensa del desarrollo integral de la República Dominicana para beneficio de todos los dominicanos. Llámese como se llame, la empresa que está en Bonao, en este caso es la Falcon Bridge, empresa con la que yo nunca he tenido relación de ningún tipo. Pero pienso en el interés nacional, actúo en función del interés nacional, del desarrollo nacional. Y entonces esa población, no solamente de Bonao, de los pueblos aledaños, hay que tomarla en cuenta, su desarrollo económico y social. ¿Quién va a asumir a toda esa gente si la Falcon Bridge es cerrada totalmente? El Estado no está en condiciones de hacerlo, el gobierno. Finalmente, esa empresa tiene un contrato de concesión hecho por un gobierno dominicano. Y eso quiere decir que fue el Estado dominicano que asumió esa responsabilidad al hacer esa concesión. En el caso de que se tome la decisión a nivel del Congreso de la República, que yo creo que tiene los pies puestos sobre la tierra, que no son poetas, que están pensando en el interés nacional, en el desarrollo de la nación, y el presidente de la República por igual está pensando en el desarrollo del país, no en función de versos o de poemas en el aire, sino en función del interés nacional, de desarrollo nacional. Yo creo que jamás la decisión puede estar alejada de lo que, del asunto, del proceder, del buen proceder en cuanto al manejo de los asuntos de Estado. De manera que el reto está ahí, pero el camino está claramente definido para tomar la decisión que más conviene al interés nacional, al desarrollo nacional, tanto a nivel del Congreso como a nivel de la Presidencia de la República. Muy bien, doctor, muy bien. Vamos a cambiar el tema para hablar de uno que usted ha manejado y que ha expuesto públicamente acerca de la modificación, la posible modificación del Código Laboral de la República Dominicana. Usted tiene puntos específicos sobre eso. Plantéeselo al pueblo dominicano. Bueno, de un tiempo a esta parte el sector empresarial ha estado pegando el grito al cielo con que los costos laborales, el llamado pasivo laboral, está afectando la competitividad de las empresas. Y entonces ha llegado el momento, ellos han encontrado eco en algunos funcionarios que en el fondo están de acuerdo con eso, con producir esa modificación en la línea en el marco de la perspectiva y la visión que tiene el sector empresarial. Creo que es un camino equivocado el que han tomado algunos funcionarios con relación a eso. Los derechos de los trabajadores, las conquistas laborales plasmadas en el Código de Trabajo, jamás deben ser disminuidos, reducidos, esos derechos de los trabajadores dominicanos, jamás. El derecho a la cesantía, el auxilio de cesantía, el asunto del preaviso, etcétera, 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 esos derechos consignados en ese Código de Trabajo jamás deben ser reducidos o cercenados, jamás deben ser cercenados por una reforma laboral. Toda reforma laboral que se contemple debe ser para avanzar, no para retroceder. ¿Qué ha acontecido en la economía y en la sociedad dominicana como para producir una modificación que implicaría dar marcha atrás y no marcha hacia adelante? Con esa modificación tal como está concebida, la República Dominicana no avanzaría, sino que retrocedería. Y entonces todo proyecto de reforma, máxime en este caso, tiene que ser un proyecto de reforma para avanzar, no para retroceder. Pero ahí deténgase ahí, doctor, que ahí es que está el punto. Porque mire, a veces jugamos a los
empresario dominicano con una visión del pasado. Y este no es el empresariado del tiempo, este no es el Conde de Payo Ginebra, sin menoscabo de ese gran empresario que fue un gran jefe, sus empleados lo recuerdan con mucho cariño. Pero el tiempo de Payo Ginebra, en ese tiempo, en el mundo no se movía una hoja tecnológicamente. Hoy el mundo ha cambiado. Y ese equipo que está ahí de empresarios son los hijos y los nietos de esa gente. Sí. Que son gente educada, con buena formación. No es que su objetivo haya dejado de ser el que siempre fue, la obtención de utilidades, sino que son unos empresarios que están al tanto de lo que está sucediendo en el mundo y saben que sin innovación no hay competitividad, que la República Dominicana no está aislada, que está vinculada al resto del mundo. Entonces, el punto de vista de ellos es que tenemos que ponernos al día, que ahí lo que aquí se está dando es una doble cotización con eso de con esas modificaciones que están dando, que además las posiciones de ellos protegen a la economía informal. O sea, ellos tienen toda una leyenda y una motivación con relación a las posiciones de ellos. De manera que yo quiero que usted lo vea con ese criterio. Claro, eso yo lo he analizado en artículos, en trabajos que he publicado en la prensa. Precisamente en esa última parte, tú me das la razón. Eso es lo que yo vengo planteando en mis artículos. Estamos en la época de la hegemonía de la globalización, quiere decir la hegemonía de la revolución tecnológica de la información y del conocimiento. Y eso quiere decir que los procesos productivos hay que vertebrarlos en términos de producir cambios tecnológicos importantes que impliquen innovación de esos mismos procesos. Entonces, el conocimiento avanzado, la tecnología y la innovación son factores claves para aumentar la productividad y por consiguiente la competitividad. No es cierto que el asunto de la competitividad se logra sobre la base, en este caso, de reducir el pasivo laboral, cercenando derechos de los trabajadores. Entonces las empresas tienen el reto, están compelidas a innovarse permanentemente como una manera de lograr ser competitivos, no solamente en el mercado interno, sino en los mercados internacionales. Entonces, tú no puedes aumentar en el mundo de hoy los nuevos procesos productivos, es decir, los bienes y servicios que se mercadean en los mercados financieros internacionales son producidos con tecnología de punta en los países desarrollados y con intensivos procesos de innovación. Entonces, si el empresariado de un país como este no está dispuesto a ligarse a estos procesos de renovación de la tecnología, de innovación de los procesos productivos, obviamente que no va a lograr lo necesario necesaria capacidad de competitividad, la necesaria para insertarse en los mercados internacionales y poder posicionarse y poder competir. Claro que hay una desigualdad en el desarrollo no solamente económico, social, comercial, digital, tecnológico a nivel mundial. Hay una gran desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados. Pero hay nichos del mercado en que un país subdesarrollado, en que empresas de países subdesarrollados como la República Dominicana pueden insertarse usando tecnología de punta, promoviendo la innovación. Doctor. Y en ese proceso deben participar no solamente las grandes empresas, sino también las medianas empresas. E incluso a nivel de la micro, pequeñas y medianas empresas, hay que sentar o ir creando esta cultura de la innovación, doctor, promoviendo el emprendedurismo, doctor, etcétera, por último, la deuda es la deuda del Estado. Contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Dice el Estado, dice el gobierno, que solamente de servicio a la deuda hay que buscar 2.000 millones de dólares, pero que hay que buscar otros 2.000 para completar el presupuesto y mantener la dinámica de la economía, pero que los entendidos dicen que no, pues, estamos llegando
a la hora cero, que estamos llegando al 50% del Producto Bruto Interno. ¿Cuál es su posición? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es la tendencia? Realmente la deuda no debe pasar de un 30%, la deuda pública del PIB. Debe moverse entre 20 y 20, preferiblemente entre 20 y 25%, y no pasar de un 30%. Actualmente pasa de un 40%. Entonces, es decir, esa deuda nos representa un 40% del PIB. Yo creo que hay que hacer grandes esfuerzos para ir reduciendo la deuda pública, sobre la base de ir reduciendo el déficit o los déficits fiscales, de que estos sean cada vez más reducidos, porque a la medida en que los déficits fiscales son más reducidos, pues los niveles, la necesidad de endeudamiento o las necesidades de endeudamiento van a ser reducidas y por consiguiente van a ser reducidos los niveles de endeudamiento. Pero mientras tengamos niveles de déficit tan altos como proporción del PIB, entonces el Estado está compelido, obligado a endeudarse, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Pero ese monto de la deuda que está demasiado alto, porque ese fue uno de los factores de crisis en Europa, el hecho de que la deuda pública pasó a representar en algunos países más de un 100%, 150, 200%, y el déficit fiscal llegó a estar por encima del 10%, que 12%, 13%. Entonces hubo una crisis de la deuda. Ante esa crisis de la deuda se decide no aplicar política de estímulos al crecimiento, sino política de austerización del gasto. En el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, en la administración, en este gobierno de Obama aplicó política de estímulo al crecimiento por diferentes vías, sobre todo a través de la Reserva Federal, que mantuvo la tasa de interés bajas en la economía durante un periodo, precisamente para lograr que la economía se restableciera y saliera del marasmo de la gran crisis que vivió a partir del 2008. Y en Europa, en vez de aplicar política de estímulos o combinar esa política de estímulos con medidas de austerización modestas, no extremas, entonces mira la hecatombe que se produjo en Europa. De manera que la deuda no se reduce, ahí estoy de acuerdo con el Banco Central, no se reduce por ley ni por decreto, es mediante políticas correctamente articuladas. Pero el gobierno ha dicho que ha estado reduciendo el déficit y por consiguiente los niveles de endeudamiento deberían haberse reducido. Ahora, soy partidario de eso, de que no pase de un 25 o de un 30%, pero vamos a esperar lo cierto es eso, y entonces hay que tomar medidas para enfrentar esa realidad. Que el gobierno haga porque de todas maneras, siga haciendo todo lo que gobierno, tiene que hacer. todo país, todo gobierno tiene que recurrir al ahorro, al endeudamiento para financiar parte de su gasto. Doctor, ha sido un placer. Este no es el único gobierno se nos acaba que el hace tiempo. Ha sido un placer tenerlo aquí. Gracias. Con esa fluidez suya de siempre. Ya volveremos. Amigos, esa ha sido la participación del doctor Víctor Peña, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su staff económico. A él, gracias por estar. Manténgase ahí porque volvemos con otro invitado. Gracias.